Muy buenas tardes, chiquillos. Bienvenidos nuevamente a la clase de historia, retomando desde este largo periodo de, entre comillas, descanso. El día de hoy vamos a realizar un pequeño repaso de los contenidos que ya hemos visto en esta segunda unidad. Son contenidos que tratamos en las últimas dos clases. Conceptos como el rol de género, por ejemplo, que necesito que volvamos a retomar, necesito que lo vuelvan a interiorizar para poder continuar con la unidad. Entonces, comencemos. El objetivo de la unidad. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana, considerando elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado. Por ejemplo, encomienda y mitad, los roles de género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros. Nosotros, chiquillos, en las dos últimas clases que tuvimos alcanzamos a ver algunos de estos conceptos, como fue el tema de la evangelización. Hay otros que no hemos tocado, pero que vamos a comenzar a ver desde la próxima clase, como la esclavitud y las formas de trabajo no remunerado durante la época colonial. Recordemos entonces, ¿qué es lo que nosotros ya sabemos, chiquillos? ¿Qué es lo que ya hemos visto en clase? A lo largo de las clases hemos visto diferentes conceptos relacionados a la sociedad colonial, como la ciudad, el estatus y el rol de género. En esta clase recordaremos los más importantes para poder continuar con la unidad. Entonces, el primer concepto que nosotros vamos a recordar muy brevemente es el de administración colonial. Yo nuevamente les voy a dejar acá en esta clase el glosario, la pueden ver después en la presentación, con la información necesaria para entender lo que era la administración durante la colonia. Si recordamos, chiquillos, yo les dejé este cuadro en la clase número 5, en la podemos ver la división que existía administrativamente. ¿Por qué la división? Porque España se encargó de establecer autoridades e instituciones no solamente en América, sino que también tenía algunas que se encargaban de controlar ciertos aspectos de la vida colonial desde la misma España. Entonces, los organismos administrativos que operaban en España tenemos tres. En primer lugar está el monarca español, la máxima autoridad del imperio colonial español. Al tratarse de una monarquía absoluta, concentraba amplios poderes en su persona, gobernada por medio de instituciones y reales cédulas. Aparte del rey, España estableció dos instituciones, que son el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. El Consejo de Indias asesoraba al rey en el gobierno americano y creaba leyes para América, convirtiéndose en el máximo tribunal de justicia. Por otro lado, la Casa de Contratación, fundada en Sevilla en 1503, era el organismo encargado de regular el monopolio comercial entre España y sus colonias. Fiscalizaba el comercio, el cobro de impuestos y la inmigración. Además, mantenía una escuela cartográfica y de pilotos navales. Esta Casa de Contratación, chiquillos, es muy importante, como aparece acá. Es la encargada de velar que el comercio entre España y las colonias siguiera funcionando de manera adecuada. Ahora veamos los organismos y autoridades que representaban al monarca en América, como es el caso de los virreyes, la Real Audiencia, gobernadores y capitanes generales y cabildos. El virrey es la máxima autoridad y representante del rey en América. Presidía la Real Audiencia y otorgaba beneficios como mercedes de tierra, repartimientos y encomiendas. La Real Audiencia era el máximo tribunal de justicia localizado en las principales ciudades de América. Los gobernadores y capitanes generales son funcionarios designados por el rey para gobernar zonas estratégicas.
El gobernador presidía la Real Audiencia, mientras que el capitán general se establecía en aquellos lugares que requerían fuerza militar. Ese es el caso, por ejemplo, de Chile. Chile, durante la colonia, era una capitanía general, por lo tanto, era un lugar considerado, no sé si peligroso, pero sí que requería de una fuerza militar permanente. Y por último, el cabildo, organismos que administraban cada ciudad, estuvieron conformados por 2 alcaldes y 6 regidores, entre otros funcionarios. Dejamos para el último el glosario. Ultramar, lugar ubicado al otro lado del mar, considerado como referencia desde el punto desde el que se observa. La colonia, territorio dependiente de una metrópoli, en este caso de España, y metrópoli, estado que tiene una colonia bajo su dependencia. Bien, si recuerdan, chiquillos, entonces España estableció muchas colonias a lo largo de toda América. En estas colonias existían estas instituciones y estos organismos que se encargaban de velar por la estabilidad de las colonias y todo lo referente a lo que España designaba, como por ejemplo el comercio. Sigamos. Ya, sigamos entonces, chiquillos, con la ciudad colonial. Cuando llegaron al continente, los españoles intentaron reproducir en América el sistema de organización urbana que funcionaba en la península. Por ello, una de las primeras tareas que realizaban las huestes de conquista era tomar posesión del territorio en nombre del monarca y fundar una ciudad. Así, capitales y ciudades principales se convirtieron en centros operativos del dominio hispano, pues en ellas se instalaban las principales instituciones de la administración colonial. Entonces, ¿cuál era el rol de la ciudad en la vida colonial americana? Para eso nosotros revisamos unas fuentes durante la clase número 5, creo que fue. Y yo esta vez les dejo solamente 2. Una imagen de la plaza principal de Quito, que si pueden observar, hay comercio, hay una iglesia católica y en el costado deberían haber edificios gubernamentales. La segunda fuente de tipo escrita de Fernando Belver sobre la creación de un mundo hispanoamericano. Dice así: siguiendo con estos primeros pasos, la corona veía en las ciudades el centro desde el que se irradiaría la hispanización desde todas sus vertientes: el político con el palacio del virrey o del gobernador, el religioso con la catedral o iglesia principal, el municipal con el cabildo, el económico con el mercado, la plaza mayor en la que estaban representados todos los poderes del mundo hispánico, se convirtió en un retablo plástico que entra por los ojos de los indígenas que viven en los alrededores. Por lo tanto, chiquillos, uno de los principales roles que cumplía la ciudad durante la vida colonial era plasmar esta idealización hispánica en diferentes vertientes, como ya vimos. Por ejemplo, el religioso se establecía alrededor de la plaza. Se establecieron muchos edificios relacionados con los diferentes poderes que tenía España o las diferentes representaciones, como en el caso de la Iglesia Católica. ¿Qué más? En el político se establecía el cabildo y otros edificios gubernamentales, como el Palacio del Virrey o del Gobernador. Y el económico, puesto que se permitía o se establecía un comercio alrededor de la plaza central. Esto, como dice al final, también buscaba generar un impacto en los indígenas que vivían alrededor para lograr una mayor facilidad en cuanto a la transmisión del mundo hispánico a los pueblos conquistados o a los diferentes grupos indígenas que se establecían en las ciudades. Sigamos. El proceso de evangelización.
Si recuerdan, chiquillos, uno de de las grandes tareas de España y del proceso de conquista era el que tenía que ver con la evangelización, ya que no solamente intentaba se intentaba establecerse en la colonia por medio de la política o de la guerra, sino que también un punto que fue fundamental en esta colonización del mundo americano fue la evangelización llevada a cabo por la Iglesia Católica. Veamos. Para extender el cristianismo en América, la monarquía española asumió tareas propias de la Iglesia Católica, como la construcción de templos religiosos, la organización de sacerdotes, el cobro del diezmo y la presentación de candidatos para altos cargos eclesiásticos. Además, se instalaron misioneros pertenecientes a órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios y jesuitas, quienes evangelizaban principalmente a través de la educación. ¿De qué manera entonces se difundió e impulsó el catolicismo en las sociedades indígenas durante el proceso de colonización? Yo les traje acá dos fuentes. Recuerden, chiquillos, que las fuentes de todo lo que estamos viendo ahora están entre las páginas 74 y 85 del libro de historia. Estas les van a servir para realizar el ticket de salida que les dejo al final. Revisemos entonces las fuentes que hablan sobre la difusión del catolicismo en la sociedad indígena. Primero, Enrique Florescano nos deja lo siguiente en su texto Memoria Indígena. Uno de los instrumentos más útiles para borrar la memoria indígena e implantar la cristiana fue la manipulación del calendario. Poco a poco las festividades indígenas que celebraban el fin de la estación seca y la llegada de las lluvias, las fiestas de la siembra y la cosecha de los granos, las ceremonias consagradas a la caza y la recolección de frutos, fueron sustituidos por celebraciones cristianas. La fiesta dedicada al dios tutelar del pueblo y a los dioses patronos del linaje fue reemplazada por la fiesta del santo patrono cristiano que se impuso al pueblo. Desde mediados del siglo XVI, casi todos los pueblos indígenas fueron bautizados con el nombre de un santo cristiano. Entonces, si nosotros revisamos esta fuente, chiquillos, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Primero, la iglesia estableció un calendario en el cual poco a poco, gradualmente, fueron reemplazando las festividades de las comunidades indígenas, como bien dice acá, no sé, la fiesta de la siembra y la cosecha de los granos, por festividades cristianas. También, ya hacia mediados del siglo XVI, casi todos los pueblos indígenas, como dice acá, fueron bautizados con el nombre de un santo cristiano. También se fueron reemplazando los dioses tutelares de los indígenas por los santos o los diferentes santos que la Iglesia Católica tiene y a quienes le rinde tributo. En la letra D tenemos una imagen anónima. Dice página del Catecismo Testeriano. El Catecismo Testeriano corresponde al documento utilizado en la evangelización de los pueblos indígenas de América, con el fin de transmitir la doctrina religiosa. Algunos religiosos representaban diversos elementos del cristianismo mediante dibujos. Si bien el lenguaje tal vez podría ser, chiquillos, un tanto complejo a la hora de poder evangelizar, ponía una barrera que muchas veces no se puede saldar, utilizaron este catecismo testeriano para poder hacer representaciones del cristianismo y así poder enseñar a los indígenas. Entonces, respondiendo a la pregunta que dejamos antes, de qué manera se difundió e impulsó el catolicismo en las sociedades indígenas durante el proceso de colonización, ya hemos nombrado varias. Sustitución del calendario, donde las fiestas de los indígenas fueron reemplazadas por las católicas. Esa es una. Número 2, tenemos implantación de los santos de la Iglesia Católica, no solamente como imagen, sino que también
por medio del bautizo, en el cual a los indígenas se les daba un nombre cristiano. Esa es la número 2. Y número 3, por medio de este catecismo testeriano, por medio del dibujo, para hacer representaciones de la vida cristiana. Eso en cuanto al proceso de evangelización. Sigamos. Ya en la última clase nosotros vimos lo que es roles de género y sociedad estamental. Dos conceptos muy importantes que vamos a revisar. Primero, el glosario. Género, conjunto de valores, ideas y normas que la sociedad asigna a cada sexo. Patriarcado, predominio de la autoridad de los varones en una sociedad o grupo social. Estos dos conceptos, chiquillos, van a ser muy potentes durante la sociedad colonial, puesto que muchos historiadores e investigadores han determinado que la sociedad colonial podía visualizarse como una sociedad patriarcal, donde existe un predominio en todos los sentidos de la figura del hombre por sobre la de la mujer. Veamos qué nos dice el texto de historia. Durante la colonia, la sociedad estaba estructurada bajo estrictas normas de conducta, según el género de cada persona. Quienes estudiaron este proceso poseen diversas interpretaciones acerca de los roles de género y sus consecuencias en la vida cotidiana, es decir, aquellas acciones que realizaban exclusivamente hombres o mujeres. Algunas interpretaciones describen la sociedad colonial como patriarcal, otras argumentan que la realidad era más compleja y los roles variaban dependiendo del grupo social. Yo les dejo acá 3 fuentes que van a encontrar en su texto, la letra D, C y B, donde nos vamos a dar cuenta de una pequeña diferencia, o una gran diferencia en realidad, entre la sociedad colonial y la sociedad que establecían los indígenas. Veamos. Primero veamos la letra número C. El modelo masculino resaltó las expresiones de rudeza y agresividad. El despliegue de la fuerza física se sumó a una sobrevaloración de la potencia sexual. Manifiestan la fidelidad de la esposa o en la capacidad de exhibir conquistas femeninas. Su validez debió verificarse cotidianamente en el reconocimiento de los pares. Por ello, fue habitual que parte importante de las disputas varoniles que desembocaron en hechos de violencia ocurrieran en espacios fuertemente androcéntricos, como pulperías o bodegones, dentro de los cuales cada gesto y palabra eran medidos según su capacidad de exhibir o mermar la hombría de los protagonistas ante un grupo de espectadores. Esto es un escrito de Verónica Undurraga del año 2012, llamado Los rostros del honor, normas culturales y estrategias de promoción social en Chile colonial, siglo, no alcanzo a ver, pero debe ser 17, si no me equivoco. Bien, como dice Verónica Undurraga, entonces la figura o la imagen de lo masculino estaba asociado a la rudeza y a la agresividad. También está muy de la mano de lo que era esta potencia sexual reflejada en la fidelidad de la esposa y en cuántas mujeres era un hombre capaz de conquistar. Era muy común, como dice ella, en lugares como pulpería, peleas entre hombres únicamente con el afán de exhibir su hombría frente al grupo de amigos o al grupo que rodea la discusión. Por lo tanto, Verónica Undurraga tiene una visión muy patriarcal de el mundo social, al menos en esta parte del rol de géneros. Sigamos. Acá tenemos una imagen, la letra número B, fuente B, de Raymond Monboisin de 1858, Elisa Bravo Jaramillo de Bañados, mujer de cacique. Raymond fue un pintor francés cuya obra la desarrolló en América. En esta imagen lo que él representa es esta figura de la mujer como
encargada de preservar la vida, encargada de la casa y también de la crianza de los niños. Una imagen que es muy potente durante la sociedad colonial. Y por último, letra número D, de Francisca Rincón del año 2011, La mujer indígena en el Ecuador, un acercamiento a la realidad femenina del pueblo Purujá. Dice lo siguiente: las culturas indígenas latinoamericanas antes de la conquista europea eran más igualitarias, presentaban un reparto más equilibrado del poder y de las responsabilidades entre hombres y mujeres, al contrario de la cultura occidental. El colonialismo significó la imposición violenta de una religión judeocristiana en que la mujer es sinónimo de pecado. Poco a poco esta ideología patriarcal se fue consolidando hasta el punto de que la condición de la mujer y sus funciones como ama de casa se impuso como fruto de una condición natural. Entonces, lo que nos dice Francisca Rincón es que antes de que sucediera la conquista, las sociedades indígenas tenían un sistema mucho más igualitario en cuanto a los roles de género, tanto por ejemplo en la búsqueda de alimentos, en la crianza y en los diferentes poderes asociados tal vez a un sistema político. También nos dice que tras la conquista y la imposición de una religión diferente a la de las indígenas, se establece un sistema patriarcal, puesto que la religión judeocristiana impone a la mujer como un sinónimo de pecado. Y como vamos a ver con el tiempo, cuando ya la sociedad colonial se establece y se consolida, esta idea de que la mujer está encargada del hogar, de la administración de las funciones de la casa, va a ser considerada natural. Por lo tanto, podríamos decir que la idea o esta idea de diferenciación entre hombres y mujeres, que a lo largo de la historia ha sido muy potente, comienza con, en palabras de Francisca Rincón, con esta imposición de la religión judeo-cristiana a los grupos sociales indígenas. Desde ahí entonces, desde que se consolida la sociedad colonial, podríamos decir que comienza también a estabilizarse y a imponerse y a naturalizarse una visión patriarcal de la sociedad, donde conceptos como ya vimos de la mujer en la casa va a ser considerado natural. Sigamos. La sociedad estamental. Para mantener la preeminencia de la población europea por sobre las otras, los colonizadores establecieron en América una forma de estratificación estamental y jerárquica basada en las diferencias y la segregación que proporcionaba el linaje familiar, el lugar de nacimiento, la apariencia física y el color de la piel, lo cual dio origen a una sociedad pigmentocrática. Estos estatus diferenciados fueron normalizados por la corona española, acostumbrada a marcar distinciones sociales al interior de la población, para reforzar el orden jerárquico y mantener el sistema colonial imperante. Este sistema es conocido como sociedad de castas. Si vemos el glosario que les dejo acá, tenemos los diferentes conceptos que aparecieron en este párrafo. Por ejemplo, estratificación, establecimiento de un orden basado en niveles diferenciados de grupo social. Entonces, primero vamos a entender la estratificación como la división social, diferenciando a los diferentes grupos sociales de la época. Después, estamento, división social basada en el origen de la familia propio del feudalismo y el antiguo régimen. Acá entonces ya la estratificación empieza a tomar nombres, como por ejemplo la división estamental, que se basa en el origen de la familia. Luego tenemos otro tipo de segregación o estratificación, que es la pigmentocracia, forma de estratificación social basada en el color de la piel. Por ejemplo, los grupos indígenas o los grupos esclavos estaban
eh, abajo de la pirámide, puesto que su color no era el de los europeos, por ejemplo. Luego viene el estatus, posición que ocupa una persona dentro de la sociedad o grupo social. El estatus, chiquillos, acá hay un punto importante. Por ejemplo, los mestizos, que de alguna forma eran mal vistos por los europeos, comenzaron a comprar esta posición o subir en esta pirámide por medio de el estatus que le podía proveer, por ejemplo, las riquezas. Por último, la casta, grupo social en que un sistema de organización que jerarquiza a la población según nacimiento y origen étnico. Como vemos, hay diferentes tipos de diferenciación o de estratificación. Acá yo les dejo la imagen de la pirámide. Tenemos al principio españoles, virreyes, gobernadores, presidentes y oidores de audiencia, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Ellos están en la punta de la pirámide. Después les siguen los criollos, encomenderos y hacendados con acceso a cargos en los cabildos. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Abajo de los criollos vienen los mestizos y los mulatos. Peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, etc. de las ciudades podían ingresar al clero. Este es el grupo social, chiquillos, que una vez que alcanzaban mucha riqueza, ostentaban el estatus que tenían, por ejemplo, los criollos. Indios, abajo de los mestizos, mulatos y zambos. Los indios son encomendados a españoles y criollos o en resguardos que suministraban trabajadores para minas y haciendas. Y por último, en la base de la pirámide están los negros, que son esclavos que trabajaban en minas y plantaciones. Todas estas, chiquillos, son la estratificación que imponía España para mantener su orden jerárquico dentro de la sociedad colonial. Por último, vamos a recordar lo que fue el mestizaje. Pese a las desigualdades que marcaron la sociedad colonial, las distintas castas establecían relaciones entre sí. Esto se demuestra con la unión biológica y cultural entre indígenas y europeos, cuya descendencia dio origen a lo que se conoce como mestizaje. Yo acá les dejo también el glosario porque es importante diferenciar entre lo que es transculturación, que es la adopción o adaptación de elementos culturales ajenos, con el concepto de sincretismo, que es diferente, puesto que es la unión o mezcla cultural. Entonces, la transculturación es cuando una cultura adopta elementos de otras, partes de otra cultura, a la propia, y el sincretismo es cuando dos culturas o más se mezclan culturalmente. Ejemplos de esto los tenemos en la comida. Por ejemplo, la cazuela de vacuno es una de las preparaciones más populares de América Latina. Pues este plato, chiquillos, es una evidencia del sincretismo que puede haber entre culturas, puesto que es un plato que tiene elementos propios de América y otros elementos que vienen de España, por ejemplo. ¿Qué más? Veamos la fuente número B. A los hijos de españoles y de India, o de indio y española, los llaman mestizos, por decir que somos mezclas de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en India, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por sus significaciones, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él, aunque en Indias, si a uno de ellos le dicen sois un mestizo o es un mestizo, lo toman por menos precio. Palabras de Inca Garcilaso de la Vega, de 1609. El sincretismo, chiquillo, o la transculturación lo vamos a ver en diferentes elementos.
Ya sabemos que la comida la vamos a ver en fiestas religiosas como la que tenemos acá, representación del Arcángel San Miguel en Carnaval de Oruro, Bolivia. La vamos a ver en la vestimenta, en el habla, la vamos a ver en todas partes y en todos los elementos de la cultura. Para finalizar, les dejo la actividad, que es el ticket de salida. Caracterice la sociedad colonial a partir de los conceptos revisados en esta clase, en no menos de 5 líneas de su cuaderno. Entonces, chiquillos, lo que yo quiero es que, con lo que hemos visto en esta clase, los elementos como administración colonial, mestizaje, roles de género, el estatus o la estratificación social, ustedes hagan en 5 líneas una idea de cómo era la sociedad colonial a partir de esos conceptos. Solamente 5 líneas en su cuaderno de historia. Una vez que lo tengan, me lo hacen llegar a mi correo para poder registrarlos en mi Excel con todos sus trabajos recibidos. Recuerden que para esta actividad puedes usar las fuentes que aparecen entre las páginas 74 y 85. Usa las que mejor se acomoden a tu idea de la sociedad colonial. Es importante esto, chiquillos. No es que tengan que leer todas las fuentes, sino que utilicen desde la página 74 a la 85. Vean cuál les acomode o cuál más les sirve para su idea sobre la sociedad colonial. Ante cualquier inquietud, pregunta o comentario sobre la actividad del programa, escríbanme a fulloa@cmsh.maristas.cl. Eso, chiquillos, que estén muy bien y nos estamos viendo el próximo jueves para la siguiente clase ya con nuevos contenidos. Que estén muy bien. Chao.